Sí, de la porque siempre tercera toca época de así. examen. Y Y más o menos después el del 15 20 al por ahí 22, el tocan la segundo segunda, turno de la tercera. Sí. claro, que esa sí correspondería a diciembre, sería. Sí. Así Así que que, ahora ya nos queda bueno, el voy a poner a 27. ver, mientras tanto para compartir. Ahí se ve, Sí, Sí, se ve sí, perfecto. perfecto. bueno, ah, -20 empecemos, porque no sé cuántos hay ahora, porque ahora ya no veo. Somos muchos todavía. 32. Ah, 32, vamos a esperar un ratito. A ver qué sea. Hoy no lo tenemos a Diego, me avisó que estaba indispuesto, que tenía que hacer reposo. Así que Ah, lo bueno. vamos, lo tenemos el jueves que viene, porque mañana o ahora nos despedimos hasta el jueves que viene, que el Claro. martes es el Bueno. día del estudiante. Ah, claro, Así que, cierto. Claro, Ya estamos terminando septiembre. impresionante cómo pasa, ¿no? ¿No? Impresionante. Muy rápido. impresionante. Finalizando septiembre, tal cual. No, a mí me da la sensación siempre que esta segunda parte del año Es eh, más rápido, es sí. fugaz, Sí, sí, sí. es fugaz. O no sé si es la desesperación de querer terminar todo lo que uno tiene pendiente que hace que se vaya tan rápido. Pero sí, se va rápido. Capaz que siguen las mesas hoy, ¿no es cierto? Toda la semana deben ser. Hasta, bueno, mañana no hay clases, sería hasta hoy, capaz están las mesas. Creo que fue hasta ayer, hasta el Ah, hasta 15, ayer nada más. Ah, hasta el creo. 15. Ah, No, mira, qué vuelta. Ya tenía- Ah, no, sí, hasta el 27. o sea, toda la semana que viene ahí. O sea, 3, no, no puede 9, ser. 14, 22 y 27 tengo en un calendario. Ah, pero claro, Puede las ser. que son de primer año seguramente ya terminaron, las de Claro, primero y ujú. primer y segundo año fueron estos primeros Estas 15 días. esta semana, sí. Y ahora se ve que quedan dos días más de materia de año más avanzado. Bueno, parece que vamos a hacer poquito, así que voy a empezar. No nos queda mucho, digamos, de esta unidad. Quedaba al final poco, era eficacia probatoria y los últimos puntos de registro de comercio, digamos. Pero Claro, vamos a hacer como terminamos de ver lo de conservación de los libros y ese fue el último tema que vimos. sí, así es. Y bueno, damos primero esto y después recordamos un poquito, le recordamos que lo del trabajo práctico. Así si entran más chicos, escuchan también ya. Que acuérdense que es el lunes 21, el lunes 20, perdón. Así es. Bueno, Profe, ¿el parcial va a entrar hasta la unidad 7? hasta las 6, de la 1 a las 6 inclusive. Ah, bueno, bueno, gracias. ¿Mm? Igualmente, antes de esa semana, que hasta ahora la fecha del parcial es el día 5 de octubre, antes estaríamos recordando y seguramente se le va a colocar ahí un aviso o algo en el aula, así que quédese tranquilo que eso lo recordamos la clase previa al parcial, vamos a recordarle en la última oportunidad que nos encontremos antes del parcial, así que eso lo recordamos. Bueno, voy a poner a grabar entonces. Bueno, vamos a continuar entonces con el capítulo 5 que había comenzado a desarrollar en la clase, la última clase que nos vimos, el profesor Amarilla, en donde hacíamos referencia a la contabilidad como una obligación del sujeto, en este caso de los
sujetos obligados que prevé el Código Civil y Comercial, y hablábamos de la importancia, recalcábamos esto de la importancia que tenía la contabilidad como un sistema de información, no solo para quien lo llevaba, en este caso para el empresario, para la empresa que lleva esta contabilidad, sino también para los terceros que pueden realizar actos jurídicos, pueden contratar con el empresario, y bien para el Estado también cuando tiene que hacer a los fines de recaudar impuestos, ¿no es cierto? También vimos entre los aspectos más esenciales, vimos cómo se definía la contabilidad, y dijimos que era una disciplina técnica a partir de un procesamiento de datos, y que justamente esta información que se tomaba de la contabilidad era importante que se extraía, perdón, de la contabilidad importante para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y para permitir también ver cómo es el manejo de un determinado ente, de una empresa, cómo es su desenvolvimiento en el ámbito, el aspecto patrimonial. Dijimos también que es una disciplina que, como lo indica, al ser técnica, la forma de llevar a cabo, por ejemplo, llevar a cabo esta contabilidad o la forma en que van a realizar los asientos y demás, son aspectos que ustedes lo van a dar en dicha disciplina en contabilidad, y es más, algunos de ustedes ya nos comentaron en la clase anterior que muchos aspectos conocían ya a partir de lo que pudieron ver en esa materia. Haciendo entonces con esto hincapié en que nosotros en esta unidad particularmente lo que vemos es la obligación del empresario de llevar esta contabilidad regulada desde la faz jurídica, o sea, desde el punto de vista jurídico, ¿no es cierto? Porque nos interesaba saber quiénes estaban obligados, como bien lo había explicado el profesor. Vemos que hay sujetos que están obligados, otros que están eximidos de llevar la contabilidad por la envergadura o la, la actividad o el monto del giro comercial, y hay otros que están eximidos, como son el caso de las profesiones liberales también. Y vemos también que la ley da la posibilidad, como lo marcaba en el cuadrito acá, en la síntesis, de que haya sujetos voluntarios, es decir, que de manera voluntaria pidan la rubricación de determinados libros para poder llevar su contabilidad. También vimos en la clase anterior cuáles eran esos libros indispensables. Entonces dijimos que en el artículo 322 del Código Civil y Comercial marcaba cuáles eran esos libros. Decimos el libro diario, el libro de inventarios y balances, pero también podrían existir otros libros que complementen estos anteriores y que tengan que ver con la actividad, digamos, la naturaleza de la actividad que desarrolla la empresa, ¿no es cierto? También dentro de estos libros se encontraban, dentro de este artículo, los libros que llevan determinadas personas en relación a su actividad. Y ahí volvíamos un poco a lo que hablábamos cuando tratamos el tema de los agentes auxiliares del comercio, donde dijimos que los agentes auxiliares también tenían esta obligación de llevar registraciones de las actividades que realizaban. El martillero de las ventas que realizan, los corredores, por ejemplo, de las operaciones de la oferta y la demanda, digamos, que es su tarea específica, y también así los despachantes de aduana, a todos quienes realicen alguna actividad que esté regulada o reglada por una están también obligados a hacerlo. Vimos los requisitos, de qué manera se tenía. Bueno, el libro diario dijimos que era un libro esencial porque era un libro que registraba las operaciones que realizaba el empresario de manera cronológica, ordenada, digamos. Luego vimos el libro de inventarios y balance, que dijimos que esto se compone de dos partes, digamos. Un inventario, que hablábamos de que el inventario era el detalle de lo que puede ser definido entonces como el detalle o el recuento de los activos y los pasivos que componen el patrimonio de ese empresario, con la evaluación, es decir, con el valor de cada uno de estos bienes. Y cuando hablamos de balance,
por el contrario, decíamos que era un resumen, una síntesis, digamos, de la contabilidad, es decir, un estado de contabilidad que resume en un momento dado los saldos de las diferentes cuentas de la empresa y que va relacionado o va muy unido al inventario porque es necesario contar con ese inventario para llegar a hacer el balance correspondiente. Otro aspecto importante era ver de qué manera se tenían que llevar esos libros, es decir, cuando ustedes lean y lo ven, digamos, cuando lean en el código o cuando vean en la nota de cátedra, van a ver que menciona libros llevados en legal forma o regular o en forma regular, es decir, con las prescripciones o de acuerdo a las formalidades que marca el código. Y a eso hacen referencia estas formalidades que nosotros habíamos visto en la clase anterior y que hablaba de justamente la necesidad de que cumplan determinados requisitos de forma, es decir, que sean encuadernados y sobre todo la importancia de que sean individualizados en el registro correspondiente. En este caso, en el registro público, antes conocido como Registro Público de Comercio. Ahora vamos a ver de qué se trata esta oficina y qué tareas realiza. Entonces, muy importante entonces en el inicio, digamos, en la primera hoja de ese libro esté una nota datada, digamos, que tenga una fecha determinada, que tenga el destino del libro, o sea, para qué va a servir ese libro, y que estén a su vez rubricadas, es decir, los folios, que estén cada hoja rubricada, firmada por el responsable de ese registro. Luego teníamos las formalidades que son intrínsecas, que más bien se traducen en prohibiciones. ¿Se acuerdan que les mencionábamos todas aquellas situaciones que el código establecía que no se podía hacer en un libro? Por ejemplo, decía no se podía alterar el orden de los asientos, no se podía dejar espacios en blancos que puedan utilizarse para hacer intercalaciones o adiciones, no se puede interlinear, raspar, enmendar, tachar. Entonces ahí hace la salvedad diciendo que ante estas situaciones de errores, porque obviamente van a ocurrir, la solución y la conducta a seguir será realizar un contrasiento, es decir, salvar ese error. No se puede mutilar el libro, o sea, arrancar sus hojas o alterar la encuadernación y foliatura. De ahí la necesidad de que estén todos sellados y firmados y numerados, digamos. Y cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones, o sea, que la enumeración que hace este artículo es como ejemplificativa, da determinados supuestos en los cuales se puede alterar la confianza que se va a tener en ese libro. Acuérdense que todo esto, todo el libro llevado en legal forma es una ventaja, un beneficio que obtiene el empresario, porque si tiene justamente el libro llevado en las condiciones que marca el código, va a poder utilizarlo válidamente como un medio de prueba ante una posible, un conflicto, una controversia con otra parte, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la importancia de que se cumplan estas condiciones. Y por último, habíamos visto el caso de la posibilidad de sustituir el libro tal cual conocemos nosotros, el libro de papel, como decía el artículo anterior que hablaba de los requisitos encuadernados, foliados, por medios informáticos. Es decir, que el código también acá receptó una norma que ya estaba prevista, esto lo explicó ya el profesor Amarilla, tiene su antecedente en la ley de sociedades, donde ya se prevía para las sociedades la posibilidad de poder sustituir estos libros que tienen soporte papel por informáticos. Y esa autorización había que solicitarla ante el registro público y debía contener un dictamen favorable, un dictamen técnico de un contador público que avale, digamos, que el sistema tiene eficacia, que está aprobado, que fue usado, eh, que le va a dar certeza, digamos, a las inscripciones que se realicen. Entonces hablábamos de que esa también es una de las posibilidades que existe y que está prevista en el artículo 329 del Código Civil y Comercial. Y por último, el tema de la conservación de los libros,
y registros o instrumentos respaldatorios, dijimos que los libros tienen que conservarse, contándose el plazo desde el último asiento y los demás registros desde la fecha de la última anotación practicada sobre los mismos. Y los documentos respaldatorios desde su fecha, es decir, de la fecha que fueron recibidos o emitidos, ¿cierto? Entonces, los herederos, dice acá, deben conservar los libros del causante y exhibirlos en la forma prevista en el 331. Ahora vamos a ver lo que es la exhibición, hasta que se cumplan los plazos indicados anteriormente, es decir, hasta los plazos de 10 años. Es decir, fallece el titular de la empresa, entonces sus herederos, digamos, se transmite a los herederos la obligación de conservar por el plazo de ley, que es de 10 años. Bueno, ahora vamos a ver qué es la eficacia probatoria, que es lo que recién nosotros hablábamos un poquito al hablar de hacer una introducción con los requisitos que deben guardarse al momento de llevar los libros o llevar la contabilidad. Bueno, la eficacia probatoria de los libros, como yo les decía, el hecho de llevar, que un empresario lleve de acuerdo a la forma establecida en el Código Civil y Comercial, los libros le da la posibilidad de ofrecerlos y hacerlos valer como un medio de prueba. ¿Qué es un medio de prueba? Es digamos, un medio que se utiliza, digamos, dentro de un proceso determinado para convencer al juez o para lograr, digamos, su convencimiento de que un hecho o un acto se produjo de una determinada manera. Es decir, si surge un conflicto, una controversia entre dos partes, y uno dice que le ha pagado, por ejemplo, en una compraventa, uno dice que ha pagado y el otro dice que no ha recibido el precio por la venta de un determinado bien, entonces, llegado el caso, podrían las partes ofrecer el libro donde está sentada una operación como un medio de prueba en este proceso. Entonces dice, la eficacia probatoria dice, la contabilidad obligada o voluntaria, ahí incluye a todos los sujetos que nosotros vimos al comienzo, que decimos que hay sujetos obligados y hay otros que pueden pedir voluntariamente esto de llevar los libros, llevada en la forma y con los requisitos prescriptos. Ahí nos remite justamente a lo que dijimos, a las condiciones intrínsecas y extrínsecas. Debe ser admitida en juicio como medio de prueba. O sea, ahí dice, debe ser admitida. O sea, que es una ventaja, por eso se habla de que es una carga llevar libros, porque la consecuencia que trae para la persona que no los lleva en legal forma es perder este beneficio de hacerlo valer como un medio de prueba. Y ahí lo que hace este artículo 330 es mencionar distintos supuestos que pueden dar en un proceso judicial, porque justamente es una norma que va destinada al intérprete, es decir, al juez que va a tener que resolver una determinada cuestión, y da distintos supuestos que vamos a analizarlo acá. Dice, la contabilidad es un medio de prueba y de ello se desprende que se deben llevar registros contables en legal forma. Otorga un beneficio a su titular. Eso es lo que yo les decía recién, de editar actos mediante los libros, la documentación respaldatoria. Es decir, si yo no tengo esa documentación, puedo también quizá utilizar otros medios de prueba, pero la ventaja, digamos, en estas operaciones es de tener la prueba escrita y en el caso, en el proceso judicial, se va a tratar de una prueba documental, el ofrecimiento que se haga de estos libros, digamos. Esta prueba tiene que ser ofrecida al momento que se demanda o que se contesta la demanda, que son instancias, digamos, dentro del proceso judicial. Entonces, lo que hace el artículo, como les decía recién, es establecer distintos supuestos. Pueden ser que se den estos supuestos, pueden ser que se den muchos otros, pero lo que hace la ley es como ejemplificar determinadas situaciones que le van a servir al intérprete para ver de qué manera va a utilizar ese libro como un medio de prueba. Entonces, primer supuesto dice, si ambas partes litigantes son las contrapartes, actora, demandada, o sea, quienes intervienen en un determinado proceso judicial, si ambas llevan la contabilidad, los libros van a probar en contra de quien los lleva o a favor de quien lleva si la otra parte en juicio no lleva la contabilidad en forma regular. Entonces, esto no es más que consecuencia de que
si yo alego un determinado hecho, después presento o ofrezco como medio de prueba, no puedo negar después el hecho si está registrado en los libros, porque no puedo ir en contra de mis propios actos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la doctrina de los propios actos? No puedo ser inconsistente con una conducta anterior. Pero también puede pasar que ambos lleven la contabilidad, pero los asientos sean contradictorios. Entonces ahí el juez, si llevan las partes actores, la parte demandada, llevan contabilidad, están en legal forma, pero los asientos son contradictorios, es decir, uno afirma una cosa que se dio el pago, el otro que no se dio. Entonces, en ese caso, va, va a necesitar el juez, para llegar a el convencimiento de cómo sucedieron los hechos, de requerir otro medio de prueba. Y la última situación dice, si solo una está obligada a llevar, es decir, solo una parte debe llevar la contabilidad o la otra no la lleva en forma voluntaria, entonces vale como principio de prueba por escrito. Quiere decir que es como una situación en donde el juez puede tener como la verisimilitud o la apariencia de que los hechos ocurrieron de una determinada manera, pero va a necesitar también de otros medios de prueba. Estas son situaciones que evidentemente van a servir al intérprete al momento que sucedan los hechos y cuando tenga que valorar la prueba. ¿Qué es importante acá saber? Que la prueba que se aporte al proceso, ya sea de la parte actora o la demandada, esa prueba ya no pertenece a uno de ellos, sino que pertenece al proceso. Es decir, es indivisible, dice. No es que yo ofrezco como prueba un libro y digo, este asiento lo reconozco y este lo rechazo porque no me porque uno me beneficia y otro me perjudica. Entonces, no. La prueba se ofrece y ya es del proceso, es indivisible, no se puede aceptar los asientos que a uno lo favorecen y rechazar los que le son perjudiciales. Y es un principio del derecho procesal de que la prueba no son no son de las partes una vez ofrecidas, sino que es del propio proceso y que es el juez el que debe valorar integralmente, es decir, el conjunto de pruebas, esta prueba documental con otras pruebas que puedan acompañar o ofrecer las partes. Entonces, lo que debe quedar en claro es que es importante que los libros llevados en legal forma van a tener esa ventaja para quien los lleve, que es la de poder ofrecerlo como un medio de prueba. Que esa contabilidad que se ofrece como un medio de prueba sirve para ambas partes, o sea, el juez va a valorar en forma integral y la persona que ofrece la prueba, la parte, ya sea actora o demandada, no puede aceptar aquellos asientos que le convengan o que le sean favorables y desechar los que sean perjudiciales. Eso sería, en síntesis, la eficacia probatoria de los libros. Hasta ahí alguna consulta, no sé si porque no puedo ver el chat, sino si tienen alguna consulta. Todavía no hay nada. Bueno, cualquier Creo cosa, que se entiende. avísame si necesitan alguna otra aclaración. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ir a otro aspecto también de los libros, que es la exhibición. Es decir, exhibición es dar a conocer, es mostrar el contenido que tengan estos libros. Y en materia de exhibición, el artículo 331 del Código Civil y Comercial va a sentar un principio. El principio es que la contabilidad es privada y nadie puede ser obligado a exhibir los registros. Ese es el principio general. Pero sí existen de hecho excepciones que están previstas en el artículo 331 y que es el caso en que, que los libros y la contabilidad puede ser exhibida cuando exista una orden judicial. Entonces, en esos supuestos que marca el 331, puede existir una exhibición. Entonces, lo importante acá es que quede claro que, en principio, la contabilidad es privada, es decir, es una información que le corresponde al empresario a quien lo lleva. Pero ¿qué pasa? A veces hay un interés de un tercero en conocer los datos, las cosas que están asentadas en esa contabilidad, y puede solicitarse al juez una orden para poder pedir una exhibición. La exhibición puede ser de dos tipos, o general o especial. La general se refiere al libro en su conjunto, digamos a la contabilidad, libro o contabilidad en general, otros soportes que tenga
la empresa, y puede ser hecho solamente a pedido de parte, es decir, la parte interesada le pide al juez que ordene una exhibición general en determinados supuestos que establece el artículo 331 y que son supuestos normados específicamente en este artículo y que se habla. Por ejemplo, en un proceso sucesorio, o sea, ahí es importante porque los herederos tienen interés, quizá si la persona que falleció tiene acciones, por ejemplo, en una empresa, conocer los libros de esa empresa o de esa sociedad para poder calcular cuál es el haber hereditario y por tanto cuánto corresponde de ese haber hereditario a cada uno de estos herederos. Entonces, por ejemplo, herederos en un proceso pueden ser personas interesadas, deben manifestar ese interés, digamos, al juez solicitando la exhibición general de esa contabilidad. También en el caso de comunión de bienes, como puede ser en el caso de la disolución de una sociedad conyugal, en donde también es importante, si una de las partes tiene acciones o tiene participaciones en empresas, por ejemplo, conocer los bienes o saber de qué manera, o si es un empresario, digamos, saber qué bienes componen su patrimonio y cómo se va a proceder a esa liquidación posteriormente. O en las sociedades también, contratos asociativos o sociedad, es decir, un socio puede tener interés en que se le exhiban los libros, porque como bien es de la naturaleza de las sociedades, los socios también tienen que justamente han contribuido, han aportado y también así se dividen las ganancias. Entonces le va a interesar conocer también cómo es el manejo, cómo es la situación patrimonial de esa sociedad, o por ejemplo, cuando quieran pedir en el caso de administración de una cuenta ajena, pedir a un administrador o a un gerente que rinda cuentas, también puede pedir la exhibición de la contabilidad. Y otro supuesto que marca el código también es en el caso de liquidación, concurso o quiebra de una empresa, se puede pedir también la exhibición de los libros, de libros y contabilidad en general. Pero ¿qué pasa? Acá la doctrina habla de que en realidad, más que una exhibición, hay un desapoderamiento, digamos, que ocurre cuando toda esa documentación o esa contabilidad pasa de la empresa, digamos, al síndico, que es el que lleva a cabo todo el proceso de la quiebra, concurso, quiebra y la liquidación. Entonces, lo que debe quedar claro acá es que el principio general es que es privada la contabilidad, solo puede exigirse que la persona o el titular de la contabilidad la exija frente a un pedido que se realice ante un juez y en determinados procesos, como los que menciona ahí el código en el artículo 331. La sucesión, la comunión de bienes, la sociedad, la administración por cuenta ajena, la liquidación, concurso o quiebra. Eso es un tipo de exhibición. Ahora pasamos a otro, la exhibición especial. ¿A qué refiere la exhibición especial? Se refiere únicamente a un punto, a un asiento que tenga vinculación con la cuestión controvertida en el proceso. Es decir, no se va a examinar toda la contabilidad, sino solamente un punto en cuestión, el punto controvertido que sería el contrato de compraventa que está cuestionado, la operación cuestionada. A ese punto nomás se dirige la exhibición especial. Y la exhibición especial puede ser a pedido de parte o de oficio. El juez puede ordenar de oficio también una exhibición especial. Entonces, los supuestos en los cuales procede, dice, son registros o libros que tengan relación con la cuestión controvertida. Quiere decir que es más limitada, está circunscripta a esa cuestión concreta, que es la cuestión que se llevó al proceso judicial. Pero también se puede pedir la exhibición especial solamente a los fines de determinar si esa contabilidad es llevada de conformidad a las formas legales establecidas. Es también una forma de control, ¿no es cierto?, de la contabilidad. Entonces, serían en esos dos supuestos que se puede pedir esta exhibición especial, limitado justamente a la cuestión que se debate o que se controvierte en ese proceso judicial y para determinar si se cumplen con las formas legales. Entonces, ¿qué es lo que importante que hay que saber? El principio general de la privacidad que tiene el contenido de la contabilidad
y las excepciones que están dadas por las exhibiciones. La exhibición que va a proceder solamente en los casos que marca la ley. En los casos va a ser general, siempre a pedido de parte, acuérdense, en los distintos procesos judiciales que mencionamos, y especial puede ser a pedido de parte u ordenada por un juez de oficio, siempre limitada a la cuestión controvertida en el proceso de que se trate, digamos. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Quieren hacer alguna consulta? No sé si está el chat, ¿hay alguien? No, Sí, se Por lo entiende. menos en el chat no hay preguntas No hay razonables. todavía. Perfecto, continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a ver qué es este registro público, que tanto hablamos y que siempre lo mencionamos desde el comienzo de la unidad. Nosotros habíamos mencionado que en algunas, digamos, la mayoría de las provincias todavía y en la práctica se lo sigue denominando al registro público como registro público de comercio. Digamos, a pesar de que nuestra legislación unificada, la legislación civil y comercial, menciona solamente y hace referencia a registro público. Si tenemos una forma de definirlo, bueno, tomando una definición de un autor comercialista que es Echeverry, nos dice que el registro público es una oficina de asientos, inscripciones y registraciones del tráfico mercantil y de actos o documentos vinculados a los comerciantes o sociedades mercantiles. Entonces, antes que nada, hay que decir que es una oficina pública y que, como veremos ahora, va a ser la encargada de inscribir y registrar determinados actos que hacen a la actividad comercial o del empresario, ¿no es cierto? En el caso de cómo se organizan o de qué, digamos, dependencia, de quién tienen dependencia estos registros, vamos a poner acá, en este caso, se les ponen tres ejemplos, el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde la Inspección General de Justicia, a su vez también tiene a su cargo la inscripción, digamos, en el Registro Público de Comercio de las sociedades comerciales nacionales y extranjeras. Eso en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y depende justamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Pasando al ámbito provincial, en el caso de la provincia del Chaco, nosotros a partir del año 2010, con la sanción de la ley 6723, la inspección de personas jurídicas, la Inspección General de Personas Jurídicas y el Registro Público de Comercio dependen también del Ejecutivo, que es dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia. O sea que también está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre en el caso de Corrientes. La Inspección General de Justicia también se le otorga a este organismo funciones de registro público de comercio y eso es establecido a través de un decreto del año 2000, el decreto 28 del año 2000. Entonces vemos que en este caso esta oficina de registraciones de actos, como vemos acá, tienen dependencia del Poder Ejecutivo, dependen del Ejecutivo. ¿Qué caracteres tiene este registro público? La organización del registro público siguió en el caso de nuestro país el modelo francés. Entonces, a manera de comentario, digamos, nosotros como base o como fuente normativa tenemos siempre en cuenta para lo que fue nuestro Código Civil de Vélez Sarsfield, digamos, el anterior, y el Código de Comercio tenían mucha base de francesa, digamos, de la fuente francesa. Es más, teníamos en el caso del Código Civil las notas que venían explicativas de los artículos muchas veces eran de juristas franceses, que explicaban y era la doctrina que se había tomado como base para poder redactar nuestro código civil. Entonces hay toda una tradición, digamos, de seguir este modelo. Este modelo francés hace que el registro tenga una característica que es realista, es publicitario y es de naturaleza administrativa. Ahora vamos a ver qué significa que sea realista. Bueno, el sistema realista se lo considera así por oponerse a un sistema subjetivista
que no tiene en cuenta solamente, no registra solamente datos de la persona, del empresario o de la sociedad, sino que va a también registrar actos. ¿Se acuerdan cuando hablamos y dijimos que el derecho mercantil o comercial pasó por diferentes etapas? Primero donde se tenía en cuenta el sujeto, el comerciante, después se tenía en cuenta en la etapa que se dictó nuestro Código de Comercio también y que seguía el modelo francés, se tenía en cuenta la de realización de determinados actos, entonces tenía un contenido objetivo. En este caso, nosotros tenemos que decir que es objetivo la registración, porque no solamente tiene en cuenta o va a tener en cuenta la registración de aspectos que se vinculen con la persona del empresario o la sociedad, sino que va a registrar actos y documentos que ya existen. Es decir, que, por ejemplo, la sociedad se constituyó, se realizó ante un funcionario público, ante un escribano, el acta constitutiva, el contrato social, y lo que hace las personas que constituyen el empresario, lo que va a hacer es llevar eso, ese contrato social e inscribirlo en el registro público. Es decir, lo único que va a hacer es como regularizar esa situación. Entonces se registran actos y documentos. Por eso se dice que es realista, porque no solo se limita a registrar datos del empresario, ya sea este una persona física o una persona jurídica. Otra característica es que es publicitario. Quiere decir que los actos, los documentos que se inscriban van a permitir van a permitir otorgar una publicidad. Es decir, si se supone que si yo inscribo un contrato social o inscribo el mandato de un gerente, de un administrador en el registro público, eso se reconoce o se reputa conocido y oponible a terceros. Es decir, nadie puede desconocer las facultades que tenga ese administrador si está inscripto el poder en el registro público. Entonces, a eso se refiere la oponibilidad. O sea, otorga una publicidad positiva a los actos inscriptos. ¿Qué quiere decir? Presunción de ser conocidos por todos. O sea, se presume que si está inscripto en el registro es algo que es público, que es conocido por todos. Y la contrapartida sería una publicidad negativa, es decir, todo acto que debe ser inscripto y no es inscripto no es oponible a terceros. Por ejemplo, la empresa le revocó el poder al administrador, pero no comunicó eso al registro público. Entonces no hay posibilidad de que eso sea efectivo o sea oponible eh, a los terceros. Entonces, en ese caso, hay una publicidad de tipo negativa. Y de carácter administrativo, ¿por qué decimos que es de carácter administrativo? Porque no existen, dice, inscripciones constitutivas, son solo regularizadoras, que es el ejemplo que yo les decía hoy de las sociedades. Es decir, la sociedad se constituye, como ustedes vieron cuando vimos las distintas personas jurídicas, por la voluntad de dos o más personas de conformar esa persona jurídica, digamos, a través de ese acto constitutivo, de un contrato social, que va a ser por instrumento público o instrumento privado o instrumento público, privado con firma certificada por un escribano público. Lo que hace, lo que se hace o lo que provoca esta inscripción del contrato social en el registro público es una situación de regularización, pero la sociedad ya está constituida a partir de la celebración de ese acto constitutivo. Entonces, las inscripciones corresponden a actos y documentos que ya existen, no alteran su condición real. Y la inscripción tampoco va a permitir sanear vicios, es decir, poder reparar algún vicio que tenga ese acto. La inscripción no va a reparar, en todo caso, lo que va a hacer la autoridad administrativa del registro es va a observar eso y va a evitar inscribir un instrumento o un documento que tenga alguna anomalía, que tenga algún vicio. Ahí está mal escrito, saneatoria tiene que ser. Entonces, eso le debe quedar claro, es de carácter administrativo y es simplemente regularizadora, es decir, los actos y documentos ya existen, lo que hace es inscribirse a los fines de regularizar una determinada situación. Vamos a ver ahora qué funciones tiene este registro público. Como dijimos, uno de los caracteres era que era administrativo. Entonces, la función es administrativa, más aún teniendo en cuenta que en la mayoría de las jurisdicciones
está bajo la órbita del Poder Ejecutivo y cada provincia a su vez tiene la facultad de poder regular, de dictar sus propias normas de funcionamiento de los registros, ¿no es cierto? Entonces, es un organismo que tiene funciones administrativas, pero la doctrina también habla de que hay una cierta discrecionalidad que tiene el registro, porque puede en algunos casos valorar, ordenar o rechazar pedidos de inscripción, autorización o registro de determinados actos, lo que hace que hablen de que tiene una cierta autoridad jurisdiccional. La autoridad jurisdiccional es la que se atribuye por naturaleza a los jueces, que tienen la facultad de decidir, de valorar, de decidir algo. En el caso de la administrativa, se habla que tiene acá en este caso una posibilidad de valorar, pero en determinadas situaciones. Como le decíamos hoy, al no tener un efecto saneatorio, va a tener que evaluar, no es que le presentan un documento y va y lo inscribe y ya lo no, lo tiene que revisar, va a haber una revisión de que tenga las formas establecidas, las formas previstas para poder inscribirlo. Entonces hay una cierta discrecionalidad y una cierta facultad de valoración antes de inscribir. También cumple con la rúbrica, la registración, formación de legajos, inscripción de medidas cautelares, archivos. Es decir, cuando hablábamos de los libros dijimos, para dar inicio a utilización de un libro tiene que estar rubricado, entonces tiene que tener la firma del responsable del registro, si hay alguna medida cautelar que se tenga que inscribir respecto a de alguna sociedad o alguna medida cautelar en particular, tienen que tener también un protocolo, un lugar donde van a registrar esas medidas. Y también va a realizar el control y exactitud y legalidad de los actos y documentos presentados para su registro. Es decir, que va a tener en cuenta también cómo van a ser, cómo deben ser llevados o confeccionados esos documentos. De ahí la facultad de valorarlos también previo a la registración. Bueno, acá más o menos lo que dijimos recién, que la registración se realiza sobre la base de determinados actos, para los cuales la ley prevé un asiento, cumple la función de publicidad, otorgamiento de fecha cierta y verosimilitud de lo asentado. Dijimos, es público porque a partir de ese momento ya es oponible a tercero algo que esté inscrito en el registro. Le va a otorgar fecha cierta porque se supone que la inscripción de un determinado documento hace que no se pueda modificar la fecha y que se considere como que el acto se celebró en una fecha determinada. Y da también una cierta verosimilitud o apariencia, digamos, de verídico, de verdadero, aquello que está inscrito, que está registrado. Esas serían las ventajas que tiene. Bueno, ¿cómo se va a organizar este registro? O sea, la oficina en sí va a tener libros, también para su control, digamos, libros foliados con hojas rubricadas y va a llevar un orden cronológico. Es decir, así como tiene libros que van a ir asentando cada una de las inscripciones que realiza, va a tener también un orden cronológico para que sea todo más factible. ¿Se imaginan si ellos necesitan contestar un pedido de informe, saber dónde están las inscripciones de que son los poderes de los administradores o ¿cómo es? Las fusiones de las sociedades o las liquidaciones o las quiebras, todo tiene que estar, digamos, registrado de manera ordenada en diferentes protocolos o libros, digamos. La registración entonces se hacen en distintos protocolos dependiendo del tipo de acto o documento de quien se inscribe. Y ahí aclara, como dijimos ya hoy, que inscribir los actos o registrar los actos es una carga, es decir, que se va a perder justamente un publicado y que esté llevado en legal forma, porque si no están bajo esa forma o esa modalidad, de ninguna manera puede utilizarlo para hacerlo valer como prueba en un proceso. Entonces esa es una carga, una ventaja que tiene inscribir esos documentos. Ahora vamos a ver cuáles son aquellos documentos que se pueden registrar o anotar en este registro público.
podemos decir respecto a las personas humanas, por ejemplo, la matrícula de las personas que realizan una actividad organizada como empresa, hay una matrícula para inscribirse y justamente es un requisito que se solicita para poder rubricar los libros contables, ¿no es cierto? Para poder firmar y autorizar o habilitar el uso de esos libros. También van a inscribirse, va a haber inscripción de los registros de corredores, de martilleros, despachantes de aduana, agentes, administradores de tiempo compartido, es decir, todos aquellos que realicen una actividad que esté regulada, que tenga una regulación específica, como el caso de los corredores o los martilleros, y que requieran para el desempeño de sus funciones estar registrados, inscriptos en el registro, deben hacerlo ahí. También se inscriben los poderes de representación y administración que usan, digamos, de los que se sirven los auxiliares y otros dependientes, es decir, eso en el caso de las personas humanas. Y en el caso de personas jurídicas, que ustedes también ya saben diferenciar, digamos que dijimos que hay distintos tipos de personas jurídicas, y en el caso de las personas jurídicas que van a tener que tener registraciones en el registro público van a ser las sociedades comerciales, las escrituras o contratos de sociedades, actos modificatorios o extintivos, la disolución de las sociedades, la fusión, la escisión, la transformación, la instalación de una sucursal también tiene que dar a conocerse al registro, el nombramiento de administradores, la emisión de debentures, o sea, títulos de crédito que emita las sociedades, las prórrogas de plazo de duración, entre otras. Es decir, simplemente son ejemplificativas estas situaciones. Pero fíjense todo lo que debe comunicar, digamos, al registro en el caso de una sociedad. Estos tipos de registraciones están normados en la ley 19.550, que es la ley de sociedades, que para cada tipo social va a tener una regulación también en particular. También deben inscribirse los estatutos y poderes otorgados por sociedades extranjeras que tengan sucursales en nuestro país para poder operar también. Eso lo marca el artículo 118 de la ley de sociedades. Y contratos y documentos de agrupaciones de colaboración empresaria o unión transitorias de empresas, que son justamente contratos asociativos de varias empresas para realizar alguna obra en particular, por ejemplo. Estos contratos asociativos también requieren ser inscritos en el registro público. Y también vamos a ver que hay determinados actos, contratos y actos jurídicos que tanto van a ser comunes a las personas humanas y a las personas físicas que tienen que inscribirse también. La transferencia de fondo de comercio, cuando vimos fondo de comercio, vimos los elementos constitutivos, ¿se acuerdan que hablábamos de los elementos materiales, inmateriales? Pero no vimos la transferencia porque obviamente es un tema que corresponde, digamos, a otra materia, digamos, excede, digamos, esta asignatura. Pero sí habíamos mencionado que hay una ley específica que es la 11.867 que regula el procedimiento de la transferencia al fondo de comercio. Entonces, esa transferencia también tiene que ser inscrita. Los reglamentos de los fondos comunes de inversión van a también registrarse también a los quebrados o fallidos, a los fideicomisos, etcétera. Es decir, distintos tipos de contratos también pueden ser inscritos. O sea, lo importante acá es saber que se van a inscribir no solo aspectos que tengan que ver con las personas físicas y jurídicas, sino que van a inscribirse documentos que son para el desarrollo de la actividad del empresario, tanto sea una persona física o jurídica, y determinados contratos o actos jurídicos, ¿no es cierto? Y lo importante acá es tener en claro la naturaleza que tiene la registración, que como dijimos no es constitutiva, sino que este instrumento ya está conformado, este acto, contrato ya fue realizado, lo que se hace es simplemente inscribirlo, registrarlo, que va a tener esa ventaja, va a ser público, o sea, va a permitir tener esa publicidad y ser oponible a terceros. Y en el caso de los libros y de la contabilidad, la importancia que va a tener es poder hacer valer ese libro, esa contabilidad en los procesos judiciales como un medio de prueba. Hasta ahí
¿Alguna consulta? No sé si quieren hacer. Ahí hay una pregunta en el chat. Sí, a Dice, ver, esto último puede que no aparezca en la nota de cátedra. ¿Dónde lo puedo encontrar? Pregunta Marcelo. que no aparezca en la nota de cátedra. Tienen, Claro. pero yo estuve mirando la nota de cátedra, la tienen más corta, digamos, en esta parte no tienen tan detallados los actos. Está igual, tiene todos los puntos la nota de cátedra, pero está en forma más resumida. Así que por ahí en este caso lo complementan con lo que está en el Power. Sí, sí, lo estuve mirando. Está más resumido, ¿verdad? Así que les recomiendo entonces que vayan estudiando conjuntamente, vayan complementando con la, con los ejemplos y supuestos que le marca el PowerPoint. Sí. ¿Otra, Leandro? ¿No Igual tenés? traten de, no hay otra consulta en el chat, por lo menos por el momento, pero lo que le quería decir era que en cuanto a las funciones, como vieron, son muy variadas y son meramente enunciativas, lo que quiere decir que pueden haber otras funciones que cumple el registro, pero tampoco le exigimos nosotros que lo sepan de memorias a todas ellas, sino que traten de razonar, de interpretar de todos los temas que venimos viendo, saber qué o qué obligaciones o qué actos se tienen que inscribir, se tienen que registrar, y en base a eso vayan teniendo como funciones globales dentro de lo que le quepa al registro, en este caso el registro público. Así es. Supongo que también a medida que vayan ustedes transcurriendo en la carrera, re- eh, van a ir volviendo a estos temas, porque a lo mejor desde otra asignatura, otra disciplina, van a tener que recurrir a algunos trámites que hagan específicamente en el registro, digamos. O sea, esto es a nivel como general, global, para que ustedes sepan, como les decía recién Leandro, qué es una oficina pública, qué características tiene, la posibilidad de dar publicidad a lo que se inscribe. Entonces, que esa publicidad hace que yo la pueda hacer valer frente a los terceros, ese documento que está inscrito, ¿no es cierto? Y otras funciones, como bien, eso es la única pregunta, entonces, ¿puedo seguir? Sí, en el chat al menos. Otra de las funciones que también, como dijimos, es enunciativa, o sea que lo que se les da acá son distintos ejemplos de las múltiples funciones que tiene, que es la rúbrica de los libros, que esto lo venimos mencionando desde el comienzo de la unidad, es decir, las personas que están obligadas a llevar la contabilidad, o bien de aquellas personas que voluntariamente requieren y quieren llevar una contabilidad, pueden pedir la rúbrica. En el caso de los libros, dijimos que justamente rubricar es la posibilidad de llevar el libro en legal forma y de que ese libro esté habilitado para su uso, sea un libro diario, un libro inventario de balance, que al comienzo del libro, en la primera hoja, esté la habilitación y esté la fecha en la cual se habilita y el destino. Eso es importante, que sepan para qué se va a usar ese libro, ¿eh? Y que esté autorizado para el uso. La autorización para llevar la contabilidad para los sujetos no obligados o excluidos. Vieron que cuando al comienzo vimos que hay personas que no están obligadas, pero si quieren hacerlo pueden pedir autorización. Entonces, esa autorización, ¿dónde la van a presentar? La van a presentar al registro y este registro, a través de un acto que emita el registro, va a emitir esa autorización. La autorización para el empleo de medios mecánicos de contabilidad es lo que mencionábamos hoy en el caso de la sustitución de medio físico, digamos, por otros medios tecnológicos. También ese pedido de autorización se tiene que requerir, se tiene que presentar ante el registro para que lo autorice, digamos. Y la autorización a su vez tiene que ser transcrita en el libro de inventarios y balances. Entonces también va a tener información a terceros o autoridades sobre las constancias asentadas en sus protocolos, es decir, si a mí me interesa saber determinada información, se puede pedir, digamos, en realidad puede ser ordenado por un juez un pedido de informe para conocer la situación de tal empresa o de tal sociedad, entonces puede hacerse a través de un oficio, es decir, un pedido de informe que se hace a ese registro público.
También se pueden anotar embargos, inhibiciones y otras medidas sobre cuotas, acciones de sociedades inscriptas. Si supónganse el caso de que haya un proceso judicial y en el proceso judicial que se siga contra una persona, jurídica como una sociedad, se le embarguen acciones, entonces esa medida cautelar, ese embargo va a tener que ser también comunicado al registro. Y también el control de los requisitos legales y fiscales para la constitución de las sociedades. Eso también hace el registro, es decir, controlar que se cumplan todos los requisitos, ya sea legales, lo que marca la ley 19.550, y fiscales, es decir, aquellas leyes impositivas que graban, digamos, la constitución de la sociedad y demás. Eso tiene también que controlar el registro. Por eso es lo que decíamos más adelante cuando hablábamos, anteriormente, cuando hablábamos de la función un poco de discrecionalidad, en el sentido de que debe valorar, también debe controlar que se cumplan los requisitos para la constitución de determinadas personas jurídicas, en este caso las sociedades. Y ahí hay una aclaración, le hace en esta filmina, donde dice que los libros o registros contables no se inscriben, se individualizan o rubrican por el registro, por el responsable del registro público de la jurisdicción. Claro, porque lo que hace es, el titular del libro va a llevar el libro y lo que va a hacer el responsable es rubricarlo, se va a poner sellitos hoja por hoja, se va a firmar, se va a numerar todo, se va a hacer esa nota datada y después se le va a entregar al titular. O sea que no va a inscribirse, no va a quedar ahí asentado. Va a quedar asentado que se rubricó, pero es importante que para usar una correcta terminología, entonces los libros y registros contables se rubrican, se individualizan y se rubrican. Eso es para que ustedes eh, manejen, digamos, la terminología apropiada. Y acá en este caso están los links por si quieren ingresar. Seguramente a lo mejor en la otra materia tendrán que hacer quizá trabajos o cuestiones que tengan que ver con más práctica, digamos, de cómo eh, o qué trámites se realizan, por ejemplo, ante la Inspección General, ante la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. Tienen ahí el link de acceso y en el caso de la Nación, la Inspección General de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. O sea, eso es lo importante. Con esto terminaríamos entonces lo que es la unidad 5. ¿Qué es importante acá saber? Que vuelvo otra vez a recordar. Primero, ¿qué es la contabilidad? O sea, sepan un concepto de lo que es la contabilidad como disciplina técnica que es. Saber, digamos, quiénes están obligados a la contabilidad, llevar la contabilidad, quiénes están eximidos y saber también que existe la posibilidad de que una persona voluntariamente quiera llevar la contabilidad. Recuerden entonces, importante, el tema de los requisitos, de la forma en que debe llevarse la contabilidad, eso es importante, las condiciones o formalidades intrínsecas e extrínsecas. Sepan qué libros indispensables debe llevar según el Código de Comercio, el libro Código Civil y Comercial, el libro diario y el libro Inventarios y Balance, pero también son indispensables aquellos que se vinculan a la naturaleza de la actividad que realiza una empresa, ¿no es cierto? Pueden agregarse otros libros también. Y acuérdense también de los libros que son indispensables para la actividad determinada de un agente, por ejemplo, de un corredor, de un martillero, de un despachante de aduana, porque son indispensables para su actividad, porque la ley lo exige, digamos. La ley que reglamenta su actividad exige esa forma de llevar esos libros. También vimos entonces hoy la exhibición de los libros. Dijimos que hay un principio general de que la contabilidad es del titular y no puede ser obligado a exhibirla, salvo que, dijimos, haya una orden judicial que permita la exhibición general en aquellos procesos que mencionamos, como la sucesión, la administración por cuenta ajena, la liquidación, quiebra, etcétera. Y también dijimos que puede haber una exhibición de tipo parcial, es decir, aquella que está limitada al asiento o al punto o la cuestión controvertida en ese proceso, y esta exhibición puede ser ya sea a pedido de parte interesada o bien puede ser ordenada también de oficio por un juez.
Y en cuanto a la prueba de los libros de comercio, dijimos que tienen validez o pueden ser utilizados como medio de prueba con la condición de que sean llevados en legal forma con estos requisitos que mencionamos antes y que se deben valorar de manera integral dentro del proceso. Es decir, la persona que aporta, la parte, ya sea actora o demandada, que aporta como medio de prueba la contabilidad, sus libros y demás, tiene que, digamos, no podrá aprovecharse de aquellos asientos que le sean favorables y desechar los desfavorables. Es decir, que tiene que ser valorada en su integridad la prueba y la prueba es, digamos, para el proceso una vez que está incorporada y no es de ninguna de las partes en particular. Y por último vimos lo del registro público, que dijimos que es una oficina pública que tiene la característica de registrar actos, docu actos, documentos, determinados contratos o situaciones que haga la empresa, o sea, el titular sea una persona jurídica o una persona humana. La característica, dijimos, la publicidad, es muy importante tener en cuenta eso, que justamente es lo que posibilita que un acto que está registrado en este registro público, que está inscrito en el registro público, tenga la publicidad, es decir, sea oponible y se pueda hacer valer frente a terceros. ¿M? Y ahí tienen una serie de ejemplos, es verdad, como no sé quién es el compañero que señaló, que en este aspecto, cuando habla del detalle o de lo, más bien son ejemplos, porque va a haber muchas situaciones en las cuales muchas más funciones tiene, pero a los fines didácticos, digamos, se les pone las principales como para que ustedes tengan una idea o noción de lo que hace el registro público. Y en este caso sí está más detallado acá en las últimas filminas, así que les recomendamos entonces que complementen esto con lo que tienen en la nota de cátedra. Así que con esto culminaríamos la unidad 5. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá que quieran hacer, alguna duda que les haya quedado. Ahí no los veo. A ver. Disculpe, ¿va a haber algún otro trabajo práctico o algo así como para que me explique? Sí, sí. El trabajo, ¿querés explicarle, Leandro? Lo del Perfecto, trabajo. bien. Bueno, y si querés dejo de compartir, entonces. Sí, yo igual ahí comparto y creo que Está, perfecto, perfecto. deja de compartir lo tuyo. Ahí Bueno, está. Bueno, tal como, como preguntaba una de las alumnas, no vi el nombre, pero va a haber un segundo trabajo práctico que está fijado para que se realice el 20 de septiembre, es decir, el lunes de la semana que viene. Va a estar habilitado a partir de las 001 minutos hasta las 23:50 de ese 20 de septiembre. Va a tener de duración el trabajo práctico 40 minutos. 40 minutos en el sentido de que el intento que ustedes van a realizar en ese lapso de tiempo entre las 001 a las 23:59, cuando se sienten a hacer o hacer uso de su intento, van a tener 40 minutos para responder preguntas, múltiples choice, casos, un caso ficticio o real del cual derivarán preguntas basadas sobre todo en lo que es el contenido de las unidades 3 y 4. La modalidad va a ser libre navegación, ustedes van a poder ir de una pregunta a otra e ir respondiendo la que consideren que saben más y dejar las que tienen más dudas para contestarla después, pero dentro de esos 40 minutos de duración que tienen en ese único intento. El resultado va a ser automático luego de que se cierra el horario establecido, que es hasta las 23:59. ¿Qué es lo que siempre le recordamos y le recomendamos nosotros? No solo por su condición de promocional, que le exigimos que realicen el trabajo práctico, que es la forma que tenemos nosotros de poder cumplir con ese otro requisito de la presencialidad, es decir, de la asistencia, como estamos en el modo virtual, le exigimos que para que puedan mantener la promoción, no solo aprobando los parciales, sino también realizando los trabajos prácticos. Y por otro lado es la facilidad y la ductibilidad de realizar el trabajo práctico que le va a servir a ustedes como modo de aprendizaje y ya ir previendo cómo va a ser el trabajo práctico, digo, el examen, el primer examen que va a ser
siguiendo esta misma modalidad. Entonces le va a permitir a ustedes ya tener una cierta práctica, ya el haber realizado el primer trabajo y ahora con el segundo, en cuanto a la modalidad, en cuanto al tiempo, cómo les lleva a ustedes responder. Por eso les decimos, aprovechen estos trabajos prácticos, tómense su tiempo en ese día que se habilita en esa franja horaria. Sabemos que muchos por ahí trabajan, tienen cursos en otras materias, entonces vean en esa franja horaria, en el momento que ustedes tengan esos 40 minutos disponibles, busquen un lugar en su casa en el que se sienta más cómodo, que estén más tranquilos, que tengan todas las comodidades a su favor y aprovechen esos 40 minutos para realizar el trabajo práctico. Y lo otro que le quería decir era que una vez que esté habilitado el trabajo práctico, lo van a ingresar en la solapa de trabajos prácticos. Cuando ingresan al aula en la solapa de trabajos prácticos, va a estar cargada y habilitada esa sección para poder ustedes ingresar al momento que se habilite. Como así también tienen cargada y ya está disponible para que ustedes descarguen el contenido de la unidad 6, que es la unidad que nos queda por dar, que es hasta esta unidad, inclusive la que va a entrar en el primer parcial. Si el primer parcial va de la unidad 1, del capítulo 1 al capítulo 6. Así que ya teniendo ya el material a disposición, les recomendamos que hagan en lo posible una lectura previa. Entonces, en cualquier momento de esta clase sincrónica que hacemos, ustedes puedan, si les surgen dudas, tener la posibilidad ya de hacerlo sin temor a equivocarse. Probablemente por ahí no se animan o no se atreven a hacer preguntas por miedo a equivocarse, confundirse, los invitamos a que lo hagan porque todos podemos equivocarnos e incluso hasta una duda que tenga alguno de los alumnos puede llegar a solucionarlo o hacerle entender a otro compañero algún tema en particular de la materia. Así es. Gracias, Leandro. Nada. Entonces recuerden, lunes 20, así agéndense ya por ahí, entonces entran ya a poder resolver ese trabajo práctico. Y la ventaja que tienen, sí, ya tienen descargado el material, ya tienen ahí cargado, mejor dicho, el material para poder leerlo. La unidad 6 sí es más larga, o sea, la vamos a dar también en dos clases, así que por ahí los que puedan ya leerlo van a ganar tiempo porque no queda mucho tampoco para el parcial. Si tenemos en cuenta que es el 5 de octubre, ya quedan pocos días también, así que sería bueno que ya puedan ir, los que puedan adelantar ya vayan leyendo. Entonces también ya van tomando nota, háganse unas preguntas si quieren anotar y después ya nos hacen a nosotros antes del parcial. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. No, hoy no dictamos la unidad 6. La damos la clase que viene, la primer parte, y después la otra semana se culminaría, digamos. El 21, acuérdense, no hay clases. Feliz día para todos. Así que nosotros nos reencontraríamos el próximo jueves, o sea que el 21 no hay clases. Y ahí sí comenzamos con la unidad 6. Que Lucas está contento, parece, ahí con. Así que bueno, que pasen un excelente día del estudiante, de la primavera, de todo. Así que, y nosotros pasemos un lindo día mañana. Sí, Disfrutemos nuestro día. así es. Pueden aprovechar el día martes para leer la unidad 6 y festejar así No creo que te hagan caso. el día del estudiante. No, no, no. El miércoles pueden agarrar el miércoles. Vamos a disfrutar. Bueno, entonces que pasen un lindo día el día martes y nos volvemos entonces a encontrar el jueves 23, recuerden, y no solo del trabajo práctico, por favor, el 20, revisen, entren al aula y resuelvan el trabajo. Bueno, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Profe Leandro. ¿Me escuchan?